Hi, everyone. Welcome to another amazing conversation. Hola a todos. Bueno, hoy nos tocó en español y para mí es un placer grandísimo darle la bienvenida a una gran amiga, Clarita. ¿Cómo estás? Muy bien, Gladys, y feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Feliz de estar aquí. Cuéntanos un poquito quién eres y qué haces además de ser escritora, autora, educadora, todo lo que ha impactado la vida de mucha gente, pero cuéntanos tú en tus palabras un poquito. Bueno, yo siempre me describía como una mexicana de nacimiento y barranquillera por adopción, porque estoy casada con un barranquillero y tengo más de 40 años viviendo en Colombia. Pero antesito de la pandemia me hicieron el honor de nombrarme barranquillera, nacida en México. Y bueno, me honra mucho eso, pues quiero muchísimo a Colombia. Y pues toda mi vida de adulto he vivido en Colombia y hoy en día estoy viviendo una etapa maravillosa que es la de ser abuela. Y así, eso es lo que, cuando me piden mi descripción, soy bobecita, soy abuela, soy, como digo, mexicana de nacimiento, además soy melliza. Y bueno, eso es básicamente quién soy. Bueno, a ver, cuando empezó la pandemia, que a todos literalmente nos metieron en la casa. Todos los que teníamos nuestra vida saliendo, los que no trabajamos en la casa, y nos cambió totalmente la vida. Yo siempre pensé, dije, para una persona que escribe, este debería ser el momento ideal, porque cerraron todo, tenías todo el tiempo del mundo, pero la realidad no fue así. Cuéntanos cuál fue el cambio total y qué podemos aprender de todo esto. Bueno, tienes razón en pensar que idealmente uno pensaría si era el momento perfecto para encerrarte a escribir, pero la escritura de cierta manera es un ejercicio sí en solitario y de cierta forma es una disciplina, es un trabajo, ¿no? Cuando en el momento que dejas de escribir, dejas de ser escritor, pero la inspiración no siempre llega en el momento que tú te lo estás imaginando. A mí me es mucho más fácil escribir de noche. Entonces, igual que al resto de la gente, me quedaba mi día completo. Cuando empieza la pandemia, para mí fue empezar a pensar qué voy a hacer yo con mi tiempo. Porque hasta el último día yo tenía organizado, a mí me gusta mucho el gimnasio, me gusta pilates, me gusta yoga. Entonces, yo tenía organizado mi vida en torno a esas actividades, incluida la escritura. Pero cuando de repente te enfrentas a que vas a estar todo el día en la casa, tienes que pensar qué vas a hacer con ese tiempo. Y una posibilidad muy real era, bueno, quedarte todo el día en la cama, tomártelo con toda la locha del mundo, o verdaderamente empezar a pensar qué ibas a hacer con tu tiempo. Como organizarnos un poco más. ¿Sí? Tener una estructura, darle a tu día una estructura, porque igual tenías que levantarte, bañarte, vestirte. Entonces, en esos días, poquito antes de la pandemia, en Barranquilla se dio un movimiento muy interesante que se llamaba Ciudadanos por la Cultura, porque Barranquilla empezó a ver una búsqueda interesante de rescatar los valores que teníamos en el Teatro Municipal, en el Museo de Arte Moderno que se está terminando de construir, Bellas Artes. Todas estas instituciones estaban pasando por un momento muy difícil y se había empezado este movimiento que se llamó Ciudadanos por la Cultura. Y de ese movimiento, de este grupo de personas, surge un joven, que hasta el día de hoy le estoy supremamente agradecida, seguimos en contacto, se llama Willy Joe, y él nos convocó, dijo, ¿qué les parece si hacemos algo que se llame El Show Debe Continuar? En El Show Debe Continuar hubo gente que hacía obras de teatro, hubo gente que narraba historias, y a mí se me ocurrió que yo podía narrar cuentos para niños.
Nunca había escuchado de lo que era un en vivo. No había visto nunca un en vivo, ni siquiera sabía que eso existía. Tenía mi cuenta de Instagram, tenía mi cuenta de Facebook, pero él me explicó, Willy me explicó cómo te metes, cómo haces un en vivo, y vamos para adelante, me tiré de cabeza a hacerlo. Y cuando te digo que me tiré de cabeza, literalmente, porque las primeras veces estaba yo obsesionada, porque si yo te muestro ahorita un libro, pues puede que veas el título al derecho, pero cuando lo estás haciendo en Instagram, Lo ves al revés. y entonces estaba obsesionada de cómo podía yo hacer para que el título se viera correctamente. Entonces esas primeras infusiones fueron, además, como no me podía decidir si transmitir por Instagram o Facebook y no sabía que se podían linkear, usaba yo dos cámaras, un celular para Instagram, un celular para Facebook, y ahí de cabeza me tiré. Y oh, sorpresa grande, empezó a entrar mucha gente y no solo niños. Y me empezaron a escribir unos comentarios tan bonitos, tan emocionantes, que empecé a hacerlo cada vez con más, o sea, era verdaderamente descubrí una vocación de algo que yo había hecho durante muchos años, que es la promoción de la lectura, pero en una forma mucho más dirigida a esta infancia que estaba encerrada, a estos padres que de repente no podían salir, estos niños que no podían ir al colegio. Y hubo casos muy hermosos de gente que me decía, es que gracias a que estás haciendo esto, yo me despierto en las mañanas. Y con esta gente yo he seguido en contacto y hemos hecho cosas muy, muy lindas y les agradezco inmensamente. O sea, Fue, tu vida dio un vuelco de, en vez de la lectura, de escritura, a contar los cuentos, a y al llegarle a la gente con tus cuentos y contaba eres yo mis una propios compañía. cuentos, contaba mis propios cuentos, pero por supuesto contaba yo los cuentos de otras personas también. Y al principio yo decía, bueno, es la hora del cuento, y el mismo Willy me hizo un logo precioso y lo empezamos a mandar. Entonces, al principio yo decía, la hora del cuento pues tiene que ser 60 minutos. Y luego dice, no, no, la hora del cuento simplemente es el espacio del cuento. Y la gente me hacía comentarios y empezamos a interactuar. Y yo leía de una forma muy frontal, o sea, la forma clásica de leer una historia, donde tú tomas un libro y lo vas mostrando. Este sí es uno de mis cuentos, este fue uno de los primeros que me publicaron. Yo no soy Natalia, yo soy Camila. Que te me adelantaste a la siguiente pregunta de que nos mostraras tus libros. Bueno, entonces contábamos los libros en una forma muy frontal, donde tú vas mostrando el texto y vas contando la historia. En ese momento, varias amigas mías, también promotoras de lectura, empezaron a hacer lo mismo. Empezamos a veces a hacerlo en conjunto, pero también empezó a haber un poquito de prevención de que no estuviéramos infringiendo los derechos de autor. Porque cuando tú usas un libro, el texto lo puedes leer, no hay problema, pero por ejemplo las ilustraciones, Pero pues no, otra persona, pero le das crédito al autor. claro, le das crédito al autor, pero Correcto. algunas personas, y si tú te fijas, siempre en canales de YouTube donde físicamente están mostrando el libro, y tú puedes muy bien copiar las ilustraciones, y eso tienes que pagar ciertos derechos de autor. Si tú no haces eso, te pueden, te pueden reclamar esos derechos de autor. Entonces, mucha gente lo dejó de hacer. Yo lo que hice fue comunicarme con las editoriales, pedir la autorización, y yo seguí narrando las historias, teniendo mucho cuidado de no permitir que la ilustración se pudiera copiar. Si tú, por ejemplo, tomas este Mira qué libro, interesante porque esa parte no se me había ocurrido. a nadie se nos había ocurrido. Uno de nuestros profesores de la promoción de la lectura, que es también colombiano, él fue el que nos mandó un mensaje y dijo, niñas, tengan cuidado, no se vayan a meter en un problema. Entonces ahí empezamos a retomar. Por ejemplo, si tomas una fotografía que no se pueda duplicar, y tuvimos mucho cuidado por ese lado, pero yo sí seguí narrando, sí seguí narrando. Porque mira qué interesante, cuando yo escribí mi libro,
y las fotografías las mandé, las fotos de los eventos, tal cual como habían sido. Me dijeron que necesitaba el permiso del lugar de cada persona que estaba ahí, de quién eran las sillas, las mesas, y dije, no hay manera. Entonces lo que hicimos fue que gracias a Jairo Rueda, él me ilustró todas las fotos de la misma manera, pero eran ilustraciones originales. Y con su autorización. Correcto. Sí, Con nosotros. autorización, entonces esa parte. Sí, porque tú dices, bueno, el autor tiene que estar agradecido conmigo porque le estoy dando promoción a sus libros. Y por un lado sí es cierto, pero si tú haces el libro de manera que el otro la puede copiar, le estás quitando venta a la editorial. Entonces hubo cosas muy interesantes que aprendimos y aprendes a tener mucho cuidado cómo lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. O sea que fue un aprendizaje que te llevó a tener ahora un canal donde todos te siguen para oír cuentos. Bueno, yo seguí narrando los cuentos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Yo tengo un canal que se llama Agenda Cultural de Barranquilla, que eso había nacido un par de meses antes de la pandemia, porque yo estaba aburrida de que la gente me dijera que en Barranquilla no había nada que hacer. Y yo decía, ¿cómo que no hay nada que hacer? Entonces yo empecé a investigar qué podíamos hacer en Barranquilla. Así también conocí a muchísima gente y hubo días que al principio yo iba a todos lados. O sea, si había una obra de teatro, si había una obra de títeres, si había una función de lo que fuera, yo iba a todo. De un momento pues yo ya no podía ir a todo porque no o coincidían, había un lanzamiento de un libro al mismo tiempo que había una obra de teatro, pero lo que sí hice fue, primero lo hice en Facebook y la gente empezó a interactuar y me empezaban a preguntar, oye, ¿cómo hacemos aquí? ¿Dónde consigo los? Entonces yo lo seguía haciendo, me pasé a Instagram, también lo hice en Instagram, y yo empecé a transmitir desde Agenda Cultural, dejé mi página para cosas mucho más personales, y Agenda Cultural se volvió mi plataforma para narrar. Todas esas historias que yo estuve narrando, todo eso está en ese canal, lo pueden ver tanto en Facebook como en Instagram, Agenda Cultural de Barranquilla, en Instagram. En Facebook sí los transmitía desde el mío, que es Claritas Fits. Todos esos videos están ahí. Todavía sigo cometiendo errores, me muero de la risa, pero yo sigo cometiendo errores porque pues es parte de la realidad. Parte de lo que nos tocó aprender. De lo que nos tocó aprender. Y como te decía, conocí gente maravillosa antes que seguimos haciendo actividades. Y la sorpresa grande mía fue que, mira, yo no sé si a ti te pasa, pero lo que tú estás haciendo lo haces de una forma como muy natural, muy espontánea. Y estamos acostumbradas a esos retos. Pero para la gente más joven fue muy impactante que una abuelita con canitas y todo se viera. Entonces me empezaron a llamar gente muy linda, y me empezaron a invitar a sus en vivos. Así fue como yo empecé a entender un poquito más cómo funcionaban los en vivos en Instagram. En vivo se descubren. Y entonces, y se los sigo agradeciendo, los puedo mencionar si tú me permites. Ahí está Jairo Castañeda con su Lo que llevas, está Eduardo Lora con Baúl Polisémico, Albi Birman con Mandrágora, y bueno, también la Cinemateca del Caribe, empezamos a hacer cosas desde la Cinemateca, encuentros para hablar de cine, donde hablábamos de la historia del cine, donde hicimos unos encuentros maravillosos, donde invitamos a artistas, ahí estuvo con nosotros Indira Serrano, interactuando justamente con Albi Birman. Él representa a la comunidad LGTBI y Indira representa la comunidad afrocolombiana, y con ellos hablamos de lo que significa todo esto de la integración, de la inclusión. Fueron encuentros maravillosos, maravillosos
donde verdaderamente la gente empezó a entender que Una somos manera diferente de de enfocar la vida conectarse. Sí, de conectarse. y de No, conectarse. Y que yo creo, Gladys, que mucho de lo que ganamos en la virtualidad va a seguir, tiene que seguir. no, va a Tiene que seguir. seguir porque nos conectó de una manera muy diferente a la gente que no podíamos alcanzar y que creíamos que no era, o sea, que creíamos que por la distancia, si no nos veíamos personalmente, no podíamos lograr esa conexión. Correcto. Y Y eso entonces, creo que fue lo que nos dejó esta pandemia. y eso obviamente queremos y necesitamos volver a la realidad, a la presencialidad, pero yo creo que encuentros como este que tenemos ahorita van a Totalmente. seguir y vamos a seguir. Te permite. Hubo un día en que yo estuve temprano en la mañana en un bar mitzvah en Barranquilla, después estuve a mediodía en un matrimonio en Italia, y después estaba yo en Miami transmitiendo cuentos para la Liga de los Múltiples, que esa es otra de las cosas que sigo haciendo y que surgió a raíz justamente de este libro, de este libro. Yo no soy Natalia, yo soy Camila. Este es un libro que fue la primera vez que yo me atreví realmente a... Yo ya había escrito algunas cosas, pero mandar un libro, mandar un cuento, yo lo mandé al concurso, el concurso nacional de literatura infantil, el cuento infantil de Confamiliar del Atlántico, con la enorme fortuna que me gané el concurso. Y después lo editó Panamericano. Y Fanny Cooperman lo presentó a la Liga de los Múltiples. Pero Ella cuéntanos incluyó, un poquito de qué se trata. Yo no soy Natalia, yo soy Camila. yo tengo una hermana melliza que se llama Nancy. Entonces, esta es una historia que dice, qué divertido tener una hermana melliza, pero has pensado en los problemas que esto traería, las confundirían todo el tiempo, siempre habría alguien haciendo bromas, y lo peor de todo, tendrían que buscar la manera de verse diferentes, pues sería posible que ustedes mismas dudaran de quién es quién. Entonces, ella incluye este libro en una lista de recomendados que le manda a la Liga de los Múltiples. Liga de los Múltiples es una organización que agrupa familias donde hay mellizos, trillizos, cuatrillizos y más. Y que desde antes de la pandemia ya tenían un canal en Facebook y en Instagram, donde traían invitados especiales para hablar de todo tipo de problemáticas que se presentan o de situaciones que se presentan en las familias de los múltiples. Porque si tú te pones a pensar lo que es criar un hijo dentro de la pandemia, imagínate lo que fue para una familia que tenía mellizos o trillizos y se quedó sin trabajo el papá. ¿Qué hacían estas familias? Entonces empezamos con ellos las tardes de cuento, todos los lunes a las 4 de la tarde. Primero lo hacíamos en Facebook e Instagram, ahora lo hacemos en el canal de YouTube. Entonces esta tarde a las 4, hora de Colombia, tenemos tardes de cuentos y seguimos narrando esas historias. Específicamente tratamos de encontrar cuentos. Por ejemplo, tú no sabías que Hansel y Gretel eran mellizos, o no sabías que Príncipe y Mendigo eran mellizos cósmicos. Entonces, todas estas historias las hemos ido narrando Qué para la idea de los... interesante, porque yo pensé fue que durante la pandemia siempre tuve como un gran, no sé si pesar, a los hijos únicos, que yo decía, por lo menos los que tienen hermanitos pueden jugar con alguien, pero los que son hijos únicos sin ir al colegio, si sus papás les tocaba trabajar virtualmente, estaban solos. Estaban solos y ponte a pensar, pensemos muy específicamente en Colombia. Sí, se hicieron programas en la virtualidad, sí se llevó la educación a la virtualidad, pero no todo el mundo tiene acceso a un internet. Es que No ese fue todo el el mundo, problema grande. había gente que lo único que tenían para acceso era un celular. Entonces tenían que estar compartiendo con el papá y la mamá y con el abuelo y con
con todo el mundo ese celular para poderse conectar. Eso fueron las cosas que a mí me movieron muchísimo. Colegios que me llamaban, por ejemplo, para que hiciéramos alguna actividad, para que estos niños se pudieran conectar y escuchar un cuento. Y gente que hizo cosas maravillosas en Colombia, donde les llevaban kits de dibujo a la puerta de su casa a estos niños para que pudieran tener algo, un respiro. Una organización que tiene cine para una fundación en Puerto Colombia, que no, los niños llegaban a asomarse porque no había películas, no les podían pasar las películas. Pues todo esto fue, todas estas historias se fueron entretejiendo y fuimos haciendo alianzas de apoyarnos unos a los otros para poder ayudar a esta gente. Alianzas y apoyarnos unos a los otros. Creo que esa es la descripción de lo que nos ha dejado esta pandemia. Las alianzas y el apoyo que hemos tenido unos a los otros para poder salir adelante todo. Dime, tú me hablabas antes de que empezáramos, del bloqueo que tuviste para poder escribir. Es cierto, esto que estamos hablando es la parte linda. Digamos, la primera entrevista que nos hicieron se llamó Se cambió a la virtualidad. Yo decía, bueno, ¿qué quiere decir cambiarse a la virtualidad? Hubo momentos muy dolorosos en la virtualidad para todos. Yo perdí a mi padre en la virtualidad. Yo me decía, bueno, yo me mudé a la virtualidad a tal punto que yo dije Kadish, la oración por los muertos, estoy diciendo Kadish en la virtualidad. Y si bien es cierto que la escritura, como decíamos, es un ejercicio muy, muy solitario, pero sí hay talleres de creatividad literaria y muchas veces yo cuando voy a publicar un libro, por lo general me reúno con un grupo de niños, me invitan a un colegio y yo les presento una historia. Y por ejemplo, en este libro, la pura introducción, me la dieron los niños porque yo estaba pensando en un nombre y ellos dijeron, no nos gusta ese nombre y cambiamos a un nombre Pero diferente. muéstranos que no lo vimos. Enrique tiene 5 años. Okay. La historia de un niño con necesidades especiales, es un niño con necesidades educativas especiales. Y este cuento nace en un colegio que tiene integración desde que nació. No es como ahora que por la ley tú tienes que tener niños con necesidades especiales en el colegio. Entonces, cuando yo voy a contar este libro, él se iba a llamar Ernesto. Y los niños dijeron que no les gustaba Ernesto. Entonces, ¿Por qué? Enrique. ¿Y alguna razón especial por las que no les gustó Ernesto? No les sonaba el nombre Ernesto, no les sonaba muy poético. Estoy hablando de niños de transición, de un colegio en Barranquilla donde varias veces me han invitado para hacer lecturas. Y entonces yo fui allá y hablamos. Y muchas veces estos niños son maravillosos. Cuando un niño está bien estimulado en la lectura, te devuelven cosas increíbles. Entonces, yo necesitaba ese acompañamiento. Y sí es cierto que sí seguí escribiendo, por ejemplo, artículos, inclusive surgió un nuevo medio informativo que se llama El Informómetro y me volvieron columnista del Informómetro. Ahí fue que escribí este artículo que yo también me gustaría poderlo compartir con tus lectores de pronto. ¿Y dónde conseguirlo y cómo se llama el artículo? El escrito, y se llama así como nuestro encuentro de hoy, libros y literatura al rescate. Ese tipo de cosas sí podía yo seguir escribiendo, pero un cuento completo no lo he podido hacer. O sea, tengo un cuento, no te voy a decir que engavetado, inclusive me reuní con un grupo de estudiantes virtualmente para tratar de tener esa interacción. No he podido terminar. No he podido porque me falta como esa serenidad pero, que logras encontrar cuando se te presenta el muso a medianoche y te puedes levantar porque no he podido y lo estoy buscando.
Dime algo, tú has sido siempre un amante de la lectura y de inculcar a que todos lean. Al contar los libros, no estamos impidiendo que los niños lean solos o que simplemente, o sea, es algo que siempre me he preguntado y ahorita con lo de Audible, que tú oyes el libro en vez de leerlo. Pues es una pregunta extraordinaria, de verdad. ¿Estimula y de la misma manera mentalmente? Mira, me estás haciendo, verdaderamente uno cree que ya ha oído todas las preguntas y no, esta es una pregunta muy linda y es uno de los fundamentos más importantes de la promoción de la lectura. También te preguntan, déjame unir estas dos preguntas, te preguntan cuándo es el momento ideal para empezar a hacer promoción de lectura. ¿Cuál es el momento ideal para empezarle a leer a un niño? Yo te pregunto a ti, ¿cuál crees tú que es el momento ideal para empezarle a leer a un niño? Yo le empecé a leer a mis hijos desde que literalmente nacieron. ¿Desde qué? Desde que estaban bebés. Bueno, puedes ir un paso más atrás, puedes empezar la lectura desde que están en la barriga. Correcto. Porque a ver, el niño dentro de la barriga no está viendo, pero está escuchando. Correcto. Y muchas veces, yo me recuerdo a mi hermano le cantaba a la barriga de su señora, entonces ese sonido, pues, no descifran las palabras, pero sí la cadencia, sí el sonido, sí se comunican con ese amor hacia el sonido de las palabras. Entonces, por eso es que de las primeras lecturas son las nanas, las canciones de cuna, porque ya están conectados con esa voz. Una de mis experiencias maravillosas muy temprano en la edad de mis hijos es en el cuarto donde estaba el niño había que caminar como un poco más de medio metro hasta que veías la cuna, desde la puerta hasta que veías la cuna. Yo oigo al niño llorar, él no me está viendo, pero yo desde ahí le digo, tranquilo papito, ya entro. Y se calmó con solo el sonido de la voz. Entonces es la voz lo que primero lo relaciona. Entonces cuando están en la barriga ya les puedes empezar a leer. Y al principio siempre va a ser solo la lectura del adulto leyéndole al niño o el hermano mayor leyéndole al niño. Y después ya viene la lectura independiente. Yo les seguí leyendo a mis hijos, casi que te puedo decir que hasta el día de hoy, cuando tengo oportunidad de leerles un cuento en voz alta, se emboban, se fascinan. ¡Ay, qué bonito! Es muy bonito porque además yo tengo dos hijos muy cercanos en su edad y el menor se llevan 6 años, entonces era difícil a veces escoger qué lectura que fuera interesante para los grandes, pero que al mismo tiempo pudiera ser comprensible para el menor. Entonces te vas acostumbrando a escoger esas lecturas. Y una verdad muy importante es que si un libro, digamos un libro de literatura infantil, si es interesante para el adulto, va a ser interesante para el niño. Entonces, si yo te leo una historia que a ti como adulto, que no has dejado de ser niño, te gusta, puedes intuir que al niño le va a gustar. Porque el niño no es un adulto chiquito. ¿Te acuerdas esa propaganda que decía el niño no es un adulto chiquito ni su resfriado es la mitad de un resfriado? El niño es un ser inteligente. Entonces, tú tienes que apelar a su inteligencia. No creas que porque dices, ay, no. El cuento para el niño tiene que ser un cuento inteligente que apele a su inteligencia. Igual sacar el niño de todos nosotros. Entonces, el paso muy importante en tu pregunta es, ¿cómo hago si yo le sigo leyendo a mis hijos para que ahora mi hijo quiera leer por su cuenta? Entonces, ahí es donde entran todos esos trucos que le llamamos estrategias de promoción de la lectura, donde, por ejemplo, bueno, yo puedo tomar este libro, este es un libro maravilloso para empezar a leer, es de una brasilera que se llama Ana María Machado, y entonces tú me empiezas a leer y puedes terminar de leer, pero también puedes decir, ay, tengo algo que hacer, y dejas ahí el libro, y puedes ponerle el dedo que el niño va a tomar el libro y lo va a leer.
O si encuentras a un autor muy interesante, a ese niño le va a llamar la atención y va a buscar otros libros. Por ejemplo, hay autores colombianos extraordinarios, un Ibar Dacol, que o sea, es una fuente inagotable de ideas. Entonces, si tú le lees al niño y tú gozas con la lectura, y el niño ve ese gozo, es muy probable que se contagie y quiera leer. Le vas a inculcar el amor por el libro. Y lo dijiste exactamente como a mí me gusta. Vas a inculcar el amor. Porque a veces dicen, vamos a inculcarle el hábito por la lectura. No, el amor por la lectura, el amor por los libros. Porque el hábito es algo que haces sin pensar. Ya lo hago porque ya me acostumbré. Sí, pero esto es inculcarle el amor a la lectura. Y Clarita, con esto se nos acabó el tiempo. Mil gracias a todos. Hoy, hora de Miami, a las 5 de la tarde. Por favor, busquen a Clarita en Facebook y oigan la hora del cuento. Tardes de cuento, Tardes en el de canal de YouTube de la Liga de los Múltiples. Y disfrútenlo porque es espectacular. Gracias. Y a todos, buena semana y sobre todo, cuídense y que estén bien. Hasta la próxima. Stay safe.